saludables? Con el podólogo Daniel Mesa trataremos el tema de las uñas que se meten y se clavan en nuestra piel. Son las conocidas uñas encarnadas. ¿Qué es? ¿Cómo se mide? ¿Y cuál es el correcto? Graciela Ardura nos hablará del índice de masa corporal que debemos tener. Y nos acercaremos a los beneficios que aporta a nuestra dieta la remolacha. Aquí comienza Saludables. Bienvenidos y bienvenidas una tarde más a Saludables. Vamos a ver todos esos temas y también vamos a preguntarles qué hay que hacer cuando tenemos el nivel de glucosa en sangre alto. ¿Qué hay que hacer? Hay que tomar precauciones, por supuesto, porque puede ser peligroso, muy peligroso, pero eso lo veremos al final del programa. Vamos con el primer tema del día de hoy. Vamos a hablar de los pies. Si hablamos de los pies, un podólogo. Tenemos la gran suerte de poder contar con nuestro podólogo de cabecera, doctor Daniel Mesa. Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, Alan. Bueno, vamos a hablar de uñas encarnadas. Así es. Bueno, ya lo vimos en el sumario, pero defínenos, ¿qué son las uñas encarnadas realmente? Bueno, las uñas encarnadas serían aquellas uñas que bien por su forma, bueno, ya hablaremos de por qué ocurre, ¿no? Pero se acaban clavando en nuestra piel y lógicamente pues producen bastante dolor e incluso infección. Son aquellas uñas que se clavan. Vale, lo que estamos viendo ahora mismo en imagen, o vamos a ver ahora mismo, son imágenes de esas uñas encarnadas, las más típicas, ¿no? Uñas encarnadas propiamente dichas, sí. Y otro tipo de uña, bueno, porque estamos hablando casi siempre del dedo del pie, o hablamos de otros dedos, también de otras uñas de los otros dedos, del pie o de la mano. Generalmente es verdad que sucede mucho más en el dedo gordo, pero es verdad también que pueden suceder en cualquier uña. En cualquier uña de cualquier otro dedo. Incluso hay gente pues que tiene, por decirlo así, la mala suerte de que se le clavan todas las uñas que tienen los pies. Pero más normalmente, efectivamente, en la primera. La primera, es esta que vemos aquí, es una uña encarnada típica. Esa es la típica imagen del libro, típica. Es una uña clavada en este caso por ambos lados, que lo que ocurre es que, claro, los rodetes carnosos se inflaman ante esa agresión de la uña clavada, se acaban infectando, supura, y entonces, pues bueno, adquiere al final una imagen tipo a esta. Bueno, me imagino que la gente que está en casa dirá, oye, pues es que es lo que tengo yo, pero hay otro tipo de uña también que puede tener tendencia a encarnarse, ¿no? A meterse en la carne. Que es la siguiente, es esta de aquí, ¿no? Efectivamente. Esta es una uña que llamamos nosotros en forma de teja de Provenza, porque si la vemos así en esta visión frontal parece como una teja, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los laterales de esta uña quedan muy verticales, propiamente dicho, a lo que sería el lecho ungueal, la carne, ¿no? Y entonces, pues ante un pequeño microtraumatismo repetitivo o un traumatismo o simplemente la propia acción de no haberla cortado bien, lo que va a suceder es que se acaban hincando en la carne esos laterales y al final ocasionan esa uña encarnada. Claro, porque esta que vemos aquí ahora mismo es una uña que crece así porque, bueno, la persona tiene el crecimiento de sus uñas así. Pero ¿qué es lo que provoca generalmente las uñas encarnadas? El calzado, el tipo de corte, a lo mejor hay que decir también cómo hay que cortar las uñas del pie. ¿Qué es lo que suele provocar? ¿Cuál es la etiología? ¿Cuáles son las causas? Bueno, la etiología es variada, ¿no? Pero sí que es verdad que, como en casi todo, tenemos una etiología genética muy importante. Vale, La forma de las uñas se hereda y, de hecho, la gente pues te dice, pues yo tengo estas uñas igual que mi padre, igual que mi madre, ya se le clavaban a él, ya se le clavaba a mi abuelo. Eso es, digamos, algo muy importante. Y después algo que no tiene menos importancia es el corte de las uñas, el cual efectivamente debe ser adecuado. ¿Qué es lo que sucede? Y mucha gente en casa se identificará con esto. Gente que tiene una uña de este tipo, muy curvada, a veces mucho más curvada, que ya la llamamos en pinza, pues lo que sucede es que se meten en exceso en las esquinas de las uñas, las cortan demasiado en oblicuo para sacar esa esquina que les molesta, y en ese primer momento, como notan un alivio, pues mira qué bien, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que de ir cortándola sucesivamente así, tan en oblicuo, falta la oposición de la uña sobre la carne del lecho y esta carne ocupa ese lugar de la uña. Y al final, cuando esta gente quiere dejar la uña otra vez, como quien dice, crecer, lo que está consiguiendo es que cada vez se clave antes la uña. Es decir, cada vez tiene menos espacio la uña para salir, con lo cual están agravando el problema a un medio o largo plazo. Estás contestando casi a Marisa de Figueras, para que veas que esto es en vivo y en directo. Marisa de Figueras acaba de llamar y nos pregunta si se puede guiar o guiar a una uña para que no se encarne. Es lo que estás diciendo, hay que saber cortar para, ni más ni menos, para que esa uña crezca bien y no se encarne, ¿no? Efectivamente, yo lo que le recomendaría a Marisa es que buscara un podólogo
para que éste intentara hacer una reeducación ungueal. Que no siempre se puede hacer, pero en muchísimos casos sí. Se puede, digamos, reeducar la uña con un corte adecuado, con un alivio adecuado de los canales, incluso consiguiendo que esa uña deje de estar, digamos, incluso tan sumamente curvada, ¿no? Y entonces, pues muchas veces después se trata de un mantenimiento, pero aliviamos ese problema. ¿Cuáles son los síntomas generalmente? Si alguien en este caso, a mí nunca me pasó, o sí me pasó, pero vamos a contar los síntomas y la gente se dará cuenta si ya lo padeció. Claro, pues mira, el principal es el dolor. Vale. Una uña encarnada es muy dolorosa porque lógicamente está sucediendo en una zona con muchísimas terminaciones nerviosas, el lecho ungueal es muy sensible y lo primero sería el dolor. Lo segundo sería la inflamación, el enrojecimiento de la piel y ya en último caso, como por ejemplo esa otra foto, la infección. La infección. Por lo tanto, dolor, inflamación, enrojecimiento e infección son los síntomas típicos. Cuando intervenís vosotros en una uña encarnada, ya vamos al podólogo, ya es una uña encarnada de repetición, ya ¿se suele aplicar anestesia general, anestesia local? ¿Qué tipo de anestesia? Bueno, hacemos ahí lo que se llama ya un procedimiento quirúrgico para eliminar el problema para siempre. Que no tiene por qué ser necesariamente la eliminación de la uña. Nosotros los podólogos queremos siempre conservar la uña del pie, porque tiene sus funciones ahí. Lo único que queremos eliminar es esa porción de uña que quizá está curvada en exceso, si es que ese es el problema del paciente, y que conserve el resto de su uña que está bien, ¿no? Entonces utilizamos anestesia local, siempre es anestesia local, como Estamos la que vemos viendo imágenes aquí de la preparación de esa anestesia local, luego veremos la intervención en sí y luego, bueno, pues en plena intervención cómo se hace la misma, ¿no? Esto mismo que vemos aquí. Hay muchas técnicas quirúrgicas, ¿eh? Por ejemplo, aquí estamos viendo una técnica que se llama un winograd, que es para aquellos casos en los que la uña está más clavada y además debes de llevarte un poco de rodete carnoso. Pero hay técnicas para casos mucho más sencillos que con esa anestesia local, por lo tanto, sin nada de dolor y en apenas 8 días, si todo el proceso de recuperación va bien, el paciente vuelve a estar calzado y, con lo más importante, su problema solucionado para siempre. O sea que digamos que para cada tipo de uña y para cada gravedad del tipo de uña, pues iría una técnica establecida. Tenemos nuestros telespectadores que, aparte de mandarnos en vivo y en directo sus dudas, nos las hacen ya cuando supieron que ibas a venir. Ana María de Gijón, una pregunta interesante. Tengo los dedos gordos de los pies amarillos. ¿Qué puede ser y qué puedo hacer para curarlos? Bueno, tendríamos que saber más cosas, ¿no? Está claro. Si le pasa también en los dedos de las manos o no, ¿eh? Si le pasa más en invierno y no en verano, cómo está esta señora de circulación. Pero así a simple vista, pues se me ocurre pensar en que pueda ser un síndrome o enfermedad de Raynaud, que bueno, habría que distinguir de qué se trata o no, pero más que nada eso viene a ser la literación de los vasos sanguíneos de las zonas más distales, de las extremidades, manos y dedos de pies, que se quedan, digamos, literalmente sin sangre, ¿no? Es un proceso que puede llegar a tener incluso cierta importancia, por lo tanto, que acuda bien a su podólogo médico, en estos casos incluso un vascular o un neurólogo. Sí, por lo que veo, lo de Ana María de Gijón es un poco más complejo. A distancia es muy difícil, siempre lo decimos. Ana María, vete, tu médico de cabecera te orientará solamente hacia el podólogo, médico vascular o neurólogo, que será seguramente quien pueda solucionar tu problema. Susana de Oviedo. Tengo 73 años y tenía un espolón en el pie. Ya hablamos de este tema. Sí. Ahora me ha salido otro en el otro pie. El traumatólogo me ha recetado plantillas. ¿Es suficiente? ¿Qué puedo hacer? Bueno, en principio, quizás sí que va a ser suficiente, ¿eh? Si su problema es de pisada, lo que hay que hacer, como hemos dicho en otros programas, es siempre acudir en este caso al podólogo para hacer una exploración de la marcha, saber dónde está exactamente su problema y que el tratamiento que se le haga, en este caso plantillas, sean totalmente personalizadas. Luego, lógicamente, hay que darle un tiempo, porque hay que decirle a esta mujer que ese proceso se va a curar, pero que probablemente pueda tardar algo en curarse, no es algo que en 2 semanas vaya a estar bien, ¿no? Y si se viera que está mejorando, pero quizá no lo suficiente, entonces habría que pensar en algún tratamiento más. Pero de momento, que confíe en este caso en lo que le ha comentado su traumatólogo y que se haga unas plantillas personalizadas que probablemente le va a ir muy bien. Susana de Oviedo, ya sabes, haz caso al doctor Daniel Mesa y haz caso, como no, a tu traumatólogo. Daniel, tenemos que despedirnos, pero mira, hay una cantidad impresionante de llamadas que nos quieren y te quieren preguntar cómo hay que cortar las uñas. Así que vamos a dejarlos para otra próxima ocasión, poder invitar al doctor Daniel Mesa, podólogo, para hablarnos de tu especialidad, que es la podología. Muy interesante. Bueno, ya sabes, quedamos citados para cortar las uñas de los pies y las manos, lo que sea. Cuando queráis, será un Muchas placer. gracias, Daniel. A vosotros, gracias.